Vamos en la nube. Esto. Entonces, repito la idea. Tenemos, tenemos tenemos la idea que Jesús es el único que usa parábolas como un recurso para ilustrar su mensaje y como vehículo de enseñanza. ¿Ya? Y respondemos a la pregunta por qué Jesús enseñaba en parábolas. Bueno, en buena medida porque así aprendía la gente, ¿no? Y la parábola es un relato corto que puede ser fácilmente memorizable y transmitible, por lo tanto. ¿Eh? Sin embargo, no es como ya está dicho, ¿no? No es exclusivo ni de Jesús ni del Nuevo Testamento, ni tampoco de la Biblia. También vamos a encontrar relatos parabólicos en lecturas extrabíblicas antiguas. Pero nos vamos a centrar hoy nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En el Antiguo Testamento podemos encontrar varios ejemplos, ya que nos van a indicar que era un método, ya que era una herramienta para transmitir una enseñanza. ¿Ya? Entonces, Jesús heredó, podemos decir eso, ¿no? Hereda una herramienta narrativa para que facilite su enseñanza entre la gente. Eh, es buena forma, la parábola, ya lo tenemos probablemente ya incorporado, ¿no? Que es una forma que ayuda a comprender realidades que parecen muy complejas. Aquí hay un par de cosas que hay que agregar, ¿eh? Porque toda la Biblia es narración. Ya a esta altura, yo creo que todos los que estamos presentes aquí tenemos claro que la Biblia no es un libro de historia en el sentido científico de la palabra, son narraciones histórico-teológicas. ¿Ya? Entonces, cuando decimos narraciones histórico-teológicas, estamos usando una expresión súper densa porque estamos diciendo en la práctica que los textos bíblicos siempre tienen tres planos de lectura que se van complementando, ¿no? Que es la dimensión literaria, por eso hablamos de narración, es una narración o es literatura, ¿ya? Histórico-teológico. Entonces, reconocemos un primer nivel, no necesariamente en ese orden de importancia, pero reconocemos un primer nivel en el aspecto narrativo, un segundo nivel en lo referente a lo histórico, en dos sentidos, ¿no? En el contexto en que se escribe, pero también al hecho histórico al que se refiere. Ahora, cuando decimos el hecho histórico que se refiere, no, no, no estamos hablando de que el relato sea una crónica sobre un acontecimiento, sino que ya es una interpretación religiosa o teológica de un acontecimiento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos leyendo es el significado, el sentido de ese acontecimiento, más que la crónica pormenorizada de lo que se narra. Entonces, en este contexto, es muy fácil que entren distintas figuras literarias y una de ellas es la parábola, ¿no? Como medio, como herramienta, como instrumento para transmitir una enseñanza y sobre todo pensando que en el ámbito religioso la, la, no hay conceptos así en el sentido químicamente puro de la palabra, ¿no? Y la Biblia se preocupa también de ir transmitiendo lo más facilitadora posible el poder tener acceso a este mundo religioso. Y, y un par de características lo vimos hace unos poquitos días atrás cuando estábamos hablando de los inicios del Pentateuco, lo que significa el lenguaje simbólico. Entonces, aquí hay que admitir que la Biblia, podemos decir en una expresión muy globalizante, la Biblia es una narración simbólica. O sea, recurre mucho a los símbolos para poder transmitir una enseñanza. Y en ese contexto entra entonces el lenguaje parabólico. ¿Ya? Por otro lado,
la Biblia, las narraciones bíblicas siempre están centradas en la acción más que en la descripción. ¿Ya? Si ustedes a lo mejor se habrán dado cuenta, eh, como las categorías de lectura son distintas del siglo XXI a las del siglo primero, o las del siglo sexto antes de Cristo, ¿ya? Cuando uno va leyendo la Biblia, es probable que eche de menos las descripciones. No tenemos idea cómo eran los personajes. ¿Ya? Se habla de los personajes, se habla de lo que hacen los personajes, de cómo actúan los personajes, cómo reaccionan los personajes frente a determinadas situaciones, pero nunca nos dicen que era alto, que era gordo, que era chico. A lo más nos dicen que, no sé, pues Esaú era colorido, ¿ya? Pero con eso no llegamos muy lejos, ¿ya? Porque no tenemos idea de qué porte era, cuánto medía, cuánto pesaba, si era buen mozo, si era feo, ¿ya? No, no, las descripciones son, pero muy, muy escasas en la Biblia. Por la misma razón no tenemos una imagen de Jesús, que nunca la describieron, nunca se describe, ¿ya? Porque el interés, el centro de interés, está puesto en la acción. Entonces los relatos bíblicos son todos, miren las características que vamos sacando aquí, pues son narraciones histórico-teológicas, son narraciones simbólicas, ¿ya? Son narraciones centradas en la acción, más que en la descripción, y más que en el concepto. O sea, tampoco son relatos conceptuales. Podemos encontrar algo, alguna cosa a nivel conceptual en la literatura ya más próxima al siglo primero, ya al fin de la época precristiana, ya con la cultura griega de por medio, pero en general toda la escritura se abstiene de definiciones conceptuales, ¿ya? Porque su centro de acción, perdón, su centro de atención es la acción, ¿ya? Entonces, en este contexto es que podemos hablar y ir al Antiguo Testamento, ¿ya? Y centrarnos, entonces, poner la atención en las parábolas. Con todo esto, entonces, podemos descubrir que en el Antiguo Testamento, y el ejercicio que vamos a hacer en un ratito, en el Antiguo Testamento también hubo personajes que usaron parábolas para llamar la atención y para poder narrar, transmitir lo que Dios quería comunicar. ¿Ya? Entonces, si tienen su Biblia, yo les pido por favor que vayamos a la primera parábola que vamos a mirar, que es la parábola de Natán. ¿Ya? Está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Ya? Es una parábola que tiene una nota curiosamente, una nota de ternura por una parte, pero también una fuerte acusación contra David. Vamos a leerla y ahí vamos a citar el contexto. ¿Ya? Entonces el Señor le envió al profeta Natán, a David, ¿no? Le envió a David al profeta Natán. Él se presentó a David y le dijo, y aquí viene la parábola. Había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. ¿Cuál es el contexto? ¿Alguien había escuchado esta parábola alguna vez? ¿Ya? No, ¿Alguien la había? No, no. no, yo no. Es una narración preciosa, muy, muy Mm, linda, pero también está reflejando una situación muy compleja porque está hablando de una situación abusiva, ¿no?
Sí. El hombre que tenía ganado, ¿ya? Se apropia de la ovejita del hombre pobre para agasajar una visita. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Por qué Natán viene con este relato delante de David? ¿Ya? Y entonces habría que ir al capítulo 11 del segundo libro de Samuel, donde se narra el episodio bastante, bastante picante, diría yo, ¿no? Del momento en que David se entusiasma con Betsabé, que es la esposa del general Urías. ¿Ya? Urías está en guerra, ¿ya? Está en el frente de combate. David está en su palacio y ve a lo lejos a Betsabé y se entusiasma con ella, ¿no? Y ella queda encinta. David manda a llamar al general Urías para que venga a unirse a su esposa y así ocultar esta situación compleja que se ha generado por su devaneo. Pero él no contaba con un detalle, y es que el general Urías era un hombre fiel al rey David, y en lugar de ir a visitar a su esposa primero, fue al palacio real y esperó a que el rey David lo recibiera. David, como vio que no le resultaba la treta, mandó de vuelta al campo de batalla a Urías con el encargo de que lo pusieran en la primera línea para que fuera muerto en combate, muriera como un héroe. Bueno, y es lo que ocurrió, ¿no? Urías murió y, y, y a David le quedó libre el camino con Betsabé. Ya. Bueno, en este contexto, esta situación es una situación bastante tremenda, ¿no? Porque el rey ha cometido un grave pecado, ¿no? Que es el pecado de adulterio, por una parte, pero además ha cometido otro pecado también muy grave, y es el haber abusado de la confianza de Urías, ¿no? Lo que Urías hizo al esperar que él lo atendiera fue darle una muestra de la fidelidad que él le debía al rey, ¿ya? Y el rey, para el rey eso no contó, dio lo mismo, ¿ya? Entonces, consecuencia de eso, el Señor envía al profeta Natán con este relato. El relato es el que tenemos ahí, pero hay un par de cosas que vamos a descubrir. No sé si a alguien le llama la atención algo del relato, algo que pudieran comentar, algo que pudieran compartir. Primero, ¿habían escuchado esta historia o no? La historia de David y Betsabé, Ah, esa sí, po, pero no la parábola no la parábola que viene Ahora para. del después relato. de la gracia, claro, después de la gracia de David, no, Sí. ya, el numerito que se mandó el rey David. Bueno, demos un pasito aquí. Fíjense que la narración, porque aquí yo puse solo la parábola, pero la, la, para poder entender bien la dinámica de la parábola, hay que ponerla en un contexto más amplio y hay que leer desde el versículo, siempre en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, hay que leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces, vayan Ujú. fijándose en su Biblia la, las partes que se pueden diferenciar, ¿no? Que se pueden distinguir aquí en la parábola, porque cada una de estas partes cumple una función. La parábola propiamente tal está entre el versículo 1 y 4, que es lo que leímos recién, ¿ya? Esa es la parábola propiamente tal. Pero, fíjense, ¿qué es lo que pasa en el versículo 5? Dice, hay una reacción de David, ¿ya? Sí. Ante la narración de Natán, David reacciona, dice, David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que quien hizo tal cosa merece la muerte
y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. ¿Ya? Él no sabe lo que le espera, porque a partir del versículo 7 viene la interpretación de la palabra. ¿Ya? Entonces, aquí Natán dice en el versículo 7, ese hombre eres tú. O sea, hasta ese momento David no había caído en cuenta que la parábola con la que llegó Natán se Era él. refería a él directamente, ¿no? O sea, la parábola estaba hablando de lo que David había hecho. Entonces, David es el hombre rico que se apropió de la oveja del hombre pobre. Claro, y aquí a uno le calza, ¿no? El Urías era el pobre, Mm, Betsabé era su oveja. Y David actuó abusivamente, ¿ya? Que es un abuso, lo que hace David es un abuso, ¿no? Actúa abusivamente. Entonces, aquí vamos a encontrar un detalle muy importante y que es común a todas las parábolas, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. La parábola siempre pretende provocar una reacción en él o los oyentes. Es decir, que el relato parabólico, ¿ya? La narración parabólica, tiene una finalidad muy determinante, ¿ya? Muy determinada. ¿Cuál es la finalidad? Involucrar de alguna manera al oyente en el relato, porque el relato algo tiene que ver con el oyente, no solo, no solo con quien narra, sino también con quien oye. ¿Ya? Entonces, por eso podemos establecer estas tres partes, ¿ya? En el relato. La parábola, la reacción de David y la interpretación por parte de Natán. ¿Ya? Y aquí, fíjense, voy a leer la parte de la interpretación porque es muy interesante. Dice, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Ya? Te di la casa de tu Señor y puse en tus brazos a tus mujeres, etcétera. Va haciendo un recuento histórico de lo que Dios ha hecho por David. Entonces, demos un pasito aquí. ¿Ya? Entonces, aquí lo que, lo que, lo que Natán está diciéndole a David es un recuento de todo lo que Dios ha hecho por él, ¿no? David mm, siempre en la Biblia es presentado como el modelo del pecador arrepentido. Se, se estima que la reacción de David ante la parábola de Natán ha quedado muy bien plasmado en el Salmo 50-51. ¿Ya? Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti. ¿Ya? Ese salmo que hemos leído muchas veces en tiempo de Cuaresma, ¿no? Y que sería como el modelo del pecador arrepentido. ¿Ya? El pecador que, dándose cuenta o tomando conciencia de su pecado, se vuelve a Dios arrepentido, ¿ya? Para clamar el perdón. ¿Ya? Pero aquí hay algunas cositas que van saltando a la vista, ¿no? Porque, ¿en qué consiste el pecado de David? Bueno, ya dijimos, ¿no? Que hay un adulterio y el abusar de la confianza y la fidelidad de Urías. Pero detrás de eso hay algo que está oculto y que es muy grave, porque en la práctica David ha actuado despreciando a Dios. Eh, no está él en dependencia. Diríamos, en términos modernos, él se dejó llevar, ¿ya? Y no consideró a Dios ni consideró la dignidad del otro, en este caso, tanto de Betsabé como de Urías. ¿Ya? Entonces, cuando se actúa, y esto en la Biblia siempre es muy claro, cuando se actúa contra alguien, siempre de una u otra manera se está actuando contra Dios.
¿Ya? Entonces, Mm. aquí hay una pregunta. Hay una pregunta es ¿por qué me has despreciado? ¿No? En el versículo 9 está esa pregunta fuerte. ¿Por qué me has despreciado? ¿Ya? Y uno podría preguntarse aquí, Dios lo eligió, Dios eligió a David. ¿Ya? ¿Qué méritos tenía David para que Dios lo eligiera para constituirlo rey de Israel? Cuando uno lee la historia de David y cómo llegó a ser rey, la verdad es que David era el menos indicado para ser rey dentro de los hijos de Jesé. Y ahí hay que ir al primer libro de Samuel. ¿Ya? Eh, Así que lo que ocurre, ¿ya? Por eso todo este preámbulo que hace Dios, no yo te ungí como rey, te libré del poder a Saúl, te di a su mujer, etcétera, ¿ya? Todo este recuento es para que David tome conciencia de que ha sido elegido por Dios, primero que nada, elegido por Dios, y en segundo lugar, absolutamente gratuito. O sea, no hay mérito de parte de David para que Dios lo hubiera elegido para ser rey. Dios lo elige gratuitamente, no hay mérito de su parte. ¿Ya? Pero, sin embargo, ¿ya? Sin embargo, David se olvidó de algo muy básico. Primero, la gratuidad de Dios. Segundo, que Dios siempre espera la pureza del corazón, o sea, actuar con recta intención, no andar con santos tapados. ¿Ya? Entonces, eso se olvidó. Y en esa circunstancia, él es causante de la muerte de Urías y de haberle quitado a la esposa. En realidad, en realidad, para quitarle la esposa, es que procura la muerte de Urías. Y entonces, ¿qué le pasa? David estaba muy cómodo como rey, ¿ya? Él pensaba que esto iba a pasar piola, ¿ya? Sin embargo, Dios saca a la luz lo que David había disimulado ante los demás y también ante sí mismo. ¿Ya? La prueba de que lo había ocultado ante sí mismo es que no se da cuenta que la parábola que Natán pronuncia es a propósito de Era lo para que él. él, exactamente, de lo que él había hecho. ¿Ya? Pero aquí viene una vuelta, ¿no? Aquí viene una vuelta y esto es bien interesante porque David reconoce su pecado, ¿ya? Y acepta las consecuencias de su culpa. La consecuencia va a ser bien trágica. El hijo que espera Betsabé va a morir, ¿ya? Pero sin embargo, va a concebir un segundo hijo y ese hijo va a ser Salomón, ¿ya? Pero va a pasar por una condición. ¿Cuál es la condición? Justamente que David reconozca su pecado, ¿ya? Y acepte las consecuencias de su culpa, que como ya digo, la muerte del hijo. Pero lo importante aquí es que reconoce su pecado. He pecado, he pecado contra ti, ¿ya? Lo que a tus ojos es feo, yo lo hice. Aquí yo quiero decir un par de cositas también que nos pueden ayudar a nosotros para la vida. ¿Ya? Fíjense que David reconoce haber pecado, o sea, perdón, reconoce haber hecho algo contra Urías, ¿ya? Y que al haberlo hecho, lo hizo contra Dios. ¿Ya? No es algo, aquí, él siente vergüenza, siente dolor por lo que ha hecho, ya se humilla por lo que ha hecho, pero no se escandaliza. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre sentir vergüenza y sentir escándalo ante el propio pecado? ¿Ya? Sentir vergüenza es tomar conciencia de haber hecho algo que ha significado un daño para otro. El escándalo es darse cuenta de haber hecho algo que hiere mi autoimagen. O sea, la vergüenza ante el pecado es un indicio de estar frente a Dios. El escándalo ante el pecado es estar ante mí. ¿Cuál será la actitud
que, que a Dios le sirve, ¿no? Para poder perdonar el pecado nuestro. A ver si ustedes me responden esta pregunta. El primero, O sea, es ante Dios. vergüenza y dolor. Vergüenza y dolor, ¿cierto? Sí, vergüenza. Sí. ¿Y cómo podríamos expresar la actitud de escándalo? Porque a veces no es fácil como diferenciarla, ¿no? La expresión típica de quien se escandaliza de lo que hace es, ¿cómo yo pude haber hecho esto? ¿Ya? Mm, Porque tengo en tan alta estima mi propia imagen que pienso que no puedo hacer estas cosas. ¿Ya? Y cuando las hago, las trato de ocultar. ¿Ya? Pero me regaño a mí mismo, ¿cómo yo pude haber hecho esto? En cambio, la actitud de vergüenza y dolor por el pecado es, Señor, lo que era feo a tus ojos, yo lo hice. ¿Ya? Y entonces mm, aquí surge la actitud de Dios. ¿Ya? Dios perdona el pecado de David y mantiene su fidelidad y sus promesas a los descendientes del rey, ¿ya? Hasta llegar a Jesús. Fíjense todo lo que desató la parábola de Natán. mm, Podemos decir que eh, resultó lo que quería hacer, pues, ¿no? Abre el diálogo que va a sostener con David lo abre con una parábola, ¿ya? Que es una parábola similar a otras. Pongo ahí un par de ejemplos que es similar a otro par de parábolas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y, y en este caso, la parábola es un elemento pedagógico para dialogar, pero sobre todo para provocar el involucramiento y una reacción del interlocutor, ¿ya? Y en este caso resultó, o sea, la finalidad con la que llegó Natán a hablar con David, ¿ya? Tuvo el efecto esperado. ¿Cuál era el efecto esperado? Que David tomara conciencia del pecado que había cometido. Entonces aquí se cumple el hecho que la parábola, ¿ya? Es un vehículo para poder provocar, para poder mm, generar un aprendizaje en el oyente. Pero ese aprendizaje en el oyente no se va a realizar si es que el oyente no se hace parte del relato. Ya, voy a salir un segundito aquí para, por si hay algún comentario o algo que quieran compartir. Sí, yo tengo una duda con respecto a la diferencia entre el escándalo y la vergüenza y el dolor del pecado. Ya, Eh, ¿Mm? el escándalo se produce cuando yo estoy centrado en mí mismo, en mi propia imagen. Y la vergüenza es cuando yo estoy justamente vuelto hacia el otro lado, ¿ya? Y me doy cuenta que lo que hice fue fue un, ha provocado un daño en otras personas. Mm. ¿Algún Y eso tiene comentario que ver sobre la parábola? con la humildad. La humildad, sí, pero la humildad no es la tontera. La humildad es el reconocimiento en la verdad, ¿no? Yo hice eso. Punto. Tan simple como eso. Eso es la humildad. Es reconocer en la verdad lo que se ha hecho. No Mm. es decir, pobrecito yo, que mire, que no, andarse tirando al suelo. No, eso es vecino del extremo. Estoy centrado en mí mismo. Claro. ¿Algún comentario sobre la parábola, la ovejita? Y hay otro aspecto que podría resaltar, ¿no? A propósito de la parábola, y es eh, el pensar o tener
que lo tenemos por ahí metido de repente en algún recoveco nuestro, que, que ante el pecado cometido Dios nos va a castigar. Perdón. Va Y que, Roberto, que no escuché bien. castigar. Castigar. Ah, Claro. mm, La noción del castigo de Dios lo tenemos metido aquí en el tálamo cerebral, mm, ¿ya? Porque, porque siempre, bueno, nosotros crecimos con eso, ¿no? Con el palo, con el garrote y la zanahoria, mm, ¿ya? Eso por un lado, pero también en relación a Dios, ¿ya? Porque era una manera también de ejercer poder sobre las personas, pues, y que de acuerdo a la conducta que tengan, Dios los va a premiar o castigar. Entonces, si uno hizo algo malo, obviamente que lo primero que se puede pensar es en la noción de castigo. Sin embargo, también aquí la parábola deja entrever, sobre todo en la interpretación de la parábola, lo que sigue después, permite descubrir que la actitud de Dios es perdonar y mantener su fidelidad. Y eso es lo que va a hacer con David. Entonces uno podría decir, claro, con el tremendo pecado tendría que haberle pasado algo. Bueno, le pasó, pues si el hijo que entró con Betsabé murió, ¿ya? No es cosa poca. mm, Pero no obstante esto, Dios mantiene su fidelidad con David, ¿ya? Y por eso David puede descubrir lo que significa efectivamente el amor y la fidelidad de Dios. No era discurso, era verdad. Tan verdad como su pecado. Damos otro pasito. Voy a volver a poner aquí la presentación. Entonces vamos a ir a otra parábola esta es una parábola preciosa. Capítulo 5 de Isaías. ¿Ya? Isaías 5, 1 a 7. Una parábola muy, muy bonita, que es la parábola de la viña. ¿Ya? Ustedes busquen ahí Isaías capítulo 5. ¿Ya? Voy a cantar la canción de mi amigo. Voy a cantar, depende de las traducciones, pero voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Y el relato. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. Fíjense, lo que decía hace un ratito atrás, que el relato siempre está centrado en la acción. Por lo tanto, cuando decimos eso, hay que fijarse siempre en los verbos, en la dominante del verbo. Y mm, aquí están una serie de cosas, ¿no? La cavó, la limpió de piedras, la plantó con cepas escogidas, edificó una torre en medio de ella, también excavó un lagar, esperaba que diera uva, pero dio frutos agrios. ¿Ya? Esa es la parábola. Esa es la parábola de la viña. Cortita. ¿Ya? mm, Una viña en una loma fértil y luego todas las cosas que hizo el amigo, pero fíjense en un detalle, por favor. En ninguna parte dice que era dueño de la viña. mm. ¿Cuál es la relación que hay entre él y la viña, entre el amigo el que canta y la viña? ¿Cuál es la relación? Fíjense en el versículo 1. ¿Era del amigo? Sí, pero fíjense que dice, Ya. voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña, Claro. ¿ya? O de mi amigo a su viña. Fíjese que él habla de la viña como si fuera una persona amada, Mm. ¿ya? Entonces aquí uno dice los cuidados que él tiene por la viña
no son solo los cuidados que podría tener un viñador, que son cosas obvias, ¿no? De cavar, limpiar, plantar, edificar una torre, edificar el lagar para después echar la uva con la que va a hacer el vino, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Aquí hay una relación de amor, ¿ya? El dueño de la viña, más que ser dueño, es amante de la viña. Es muy bonita esa imagen y nos va a servir mucho. ¿Ya? Y ahora viene un aspecto interesante aquí, ¿ya? Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes jueces entre mi viña y yo. ¿Ya? A través de este recurso, a través de esta frase, ¿qué es lo que está haciendo el relator? Está haciendo partícipe al que escucha. Exactamente. Hizo entrar en el relato a los Mm, oyentes, ¿cierto? ujú. Y, y además de una manera bastante compleja, porque les pide a los oyentes que actúen como jueces, Pues. Mm, ¿ya? O sea, tienen que emitir un juicio, mm, van a tener que tomar parte, ¿ya? Tomar parte entre, unos serán la viña, otros serán el dueño de la viña, el, am- el, el que ama la viña. Y viene aquí las preguntas para ahondar todavía en la participación de los oyentes. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Se esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Es la pregunta que se podría hacer cualquiera. mm, Y ahora viene, fíjense que curioso aquí, porque él le había pedido a los oyentes que actuaran como juez, pero ahora viene una emisión de sentencia. ¿Ya? El que va a emitir la sentencia no es la gente, sino el que está narrando la parábola. mm, Les, les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla o su cerca, será destruida, derribaré su cerco, será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los... O sea, el panorama que viene es de destrucción total, mm, ¿ya? Pero aquí viene ahora la interpretación. Al final mm. viene la interpretación. Porque a ver si alguien la lee para no leerla yo. Porque la ¿Ya? viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Ya, fíjense el giro que tomó la parábola, ¿no? La parábola partió una imagen muy bonita, la viña, ya, muy significativa, y aquí podemos ver con tres etapas, en realidad son cuatro, ya, ahí se me fue una, ya, la parábola, la interpelación a los oyentes, la sentencia y el desenlace, ¿ya? Y entonces si volvemos a la parábola había partido casi como inocente, un inocente relato, una inocente canción de amor, Mm, ¿ya? un relato ¿Cierto? poético. Un relato muy poético, ¿ya? Pero que va poco a poco dando un giro, ¿ya? Y el primer giro es intentar que los oyentes se hagan parte de ella como juez. Después que logra concitar la atención de sus oyentes, ¿ya? Viene la emisión de una sentencia, Mm, ¿ya? Y la sentencia tiene olor y sabor a destrucción, ¿ya? Pero eso tiene una razón de ser ahora, porque la viña representa a la casa de Israel, representa a los habitantes de Judá, o sea, representa al pueblo de Israel. Y esto, y esto empieza a sonar tremendo, porque Dios ha hecho mucho por el pueblo de Israel. Ya figuradamente lo que está haciendo el dueño de la viña, ya con todas las acciones que está arriba de cavar, limpiar, plantar, etcétera,
es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Ya? Y esperaba que diera frutos de justicia, frutos de rectitud, frutos de fidelidad. ¿Y con qué se encontró? Con descomposición a todo nivel. Bueno, fíjense que este relato está visto antes del exilio. O sea, aquí estamos en el siglo sexto, ¿no? Siglo sexto antes de Cristo, estamos a las puertas del exilio babilónico. Y entonces se va a entender aquí que el exilio babilónico, fin de cuentas, es resultado de las infidelidades del pueblo de Israel. ¿Y cómo se han manifestado las infidelidades? Con falta de justicia, falta de equidad, con atropello, sobre todo, lo van a decir los profetas también, ¿ya? El atropello a la viuda y al huérfano, ¿ya? Un culto falso. ¿Por qué falso el culto? Porque no se respeta a las personas, ¿ya? Y entonces hace que el culto sea falso. Por eso es bien significativo el final. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. ¿Ya? Eh, entonces la parábola, ya que como vimos, partió como muy inocente, ¿ya? Y hasta poética, sin embargo se vuelve contra el propio pueblo de Israel, porque es una manera de que el pueblo de Israel se dé cuenta de qué le ha pasado y en qué situación se encuentra y cuál va a ser el desenlace. Todos los trabajos que Dios realiza con su viña, y aquí es donde hay una nota también muy bonita, porque la relación que tiene Dios con su pueblo, ya Amada. análoga a la relación que tenía el amigo con su viña, es una relación de amor. ¿Ya? Entonces, el pueblo es como la amada, ¿ya? La esposa amada del Dios amante, pero no respondido, ¿ya? No respondido en el amor. ¿Ya? Dios no quiere retribución exclusivamente en el plano personal, sino en las relaciones sociales. O sea, aquí es bien importante descubrir esto, ¿no? Que la relación con Dios se concreta en formas de relación social en la que las personas son tratadas conforme a su dignidad personal. ¿Ya? La mejor manera de demostrar que se ama a Dios es amando a los hermanos en virtud de su propia dignidad. ¿Ya? Por eso Dios se preocupa por su pueblo para que exista justicia en sus relaciones internas. ¿Ya? La relación con Dios no es solo mirar para arriba, sino que pasa con el mirar hacia los lados. ¿Ya? Y es lo que esta parábola de Isaías, el canto de la viña, trataba de mostrar. No sé si hay algún comentario que hacer. Roberto, siempre, siempre va la interpretación. O sea, está el relato, el cuento, y después siempre Sí, viene una interpretación. O sea, en realidad, bueno, uno entiende que es necesario, pero, o sea, yo digo, por lógica tiene que haber interpretación, porque así uno lee y puede darle cualquier interpretación. claro, porque lo que interesa, y ahí está el punto de la parábola en el Antiguo Testamento particularmente, que lo que importa es que el oyente primero reaccione frente al relato, ¿ya? Y entienda que en definitiva de lo que se está hablando es de cómo Dios está actuando con su pueblo y qué espera de él. ¿Ya? Y en general, bueno, las dos palabras que leímos, una, ¿cierto? Dirigida a una persona y de esta segunda dirigida al pueblo, tienen un fondo común, ¿no? ¿Y Mm, cuál es el fondo común? Que al olvidarse de Dios se produce la desintegración de las relaciones interpersonales, mm. ¿no? Se produce la desintegración a todo nivel.
Entonces, y la gente tiene que darse cuenta, ¿no? En lo personal o en el ámbito comunitario, el pueblo tiene que darse cuenta de qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera. Ahora, para terminar el círculo, ¿no? Lo que humanamente se puede interpretar, de nuevo, a propósito de lo que pasaba con David, que lo que le sobreviene al pecado es el castigo, ¿ya? Una vez reconocido el pecado, lo que va a venir no es castigo, pero hay una consecuencia inevitable. ¿Ya? Las acciones, nuestras acciones tienen una consecuencia, es inevitable. Pero una cosa es la consecuencia inevitable y otra cosa es el castigo. ¿Ya? Entonces, a la consecuencia inevitable, ¿ya? El ciclo se quiebra porque Dios perdona, en lugar de castigar, ¿ya? En lugar de que llegue el castigo esperado o esperable con la acción hecha, lo que llega es esta inclinación de Dios hacia el caído, sea David o sea el pueblo, para restaurar. Roberto, ¿y qué pasa si en el fondo acá o sea, David no hubiese sentido vergüenza, sino que hubiese estado presente el escándalo? ¿Cuál es la actitud de Dios? No, ¿cómo se llama? Bueno, un poco. Claro, estoy echando a hablar la imaginación nomás, porque Sí, claro. Eh, Dios siempre va a insistir en la toma de conciencia de las propias acciones para poder restablecer el vínculo, mm, porque lo que Dios quiere, bueno, eso está dicho a lo largo de varios pasajes en la Biblia, lo que Dios quiere es que el pecador se convierta y viva, ¿ya? mm, No que permanezca en el suelo. Entonces, si el pecador no cae en cuenta, no toma conciencia de su pecado, ¿ya? Y se vuelve a Dios, eh, a la primera, será la segunda, y si no a la 20ª. ah, Pero Dios va a insistir. mm. Y ahí está la fidelidad de Dios. Ahí está exactamente, Mm, exactamente, ahí está la fidelidad. ya. Laura, Yo estoy pensando en que en general nos quedamos con eso de que Dios castiga, como decía en un principio, que era como que ante el pecado Dios siempre va a castigar. Ahora, ¿en qué momento pasamos a entender que Dios nos perdonó? Porque como que uno se queda más pegada en que esto me pasó porque Dios me castigó, pero ¿cuándo logramos hacer ese análisis de pensar después, no, en realidad Dios no me castigó, fue la consecuencia del hecho, pero eh, es como para la tranquilidad personal de uno? es cuando entramos en el camino de dejar de ser nosotros nuestro propio Dios. Cuando nosotros entramos en la dinámica de darnos cuenta que somos amados gratuitamente, que, que lo que está por sobre nuestro pecado siempre es el amor de Dios. Mm. Entonces ahí es cuando empezamos a tomar conciencia de quién es Él. El mismo profeta Isaías va a decir en un pasaje, aunque tus pecados sean rojos como escarlata, yo los blanquearé más blancos que la nieve. Sí, ¿Ya? Mm, yo creo ¿Sí? que mucha gente se queda pegada en el castigo y no avanza y queda ahí, pues. Entonces, a veces se pierden en el camino precisamente pensando en que, o a lo mejor mucha soberbia también para decir, no, que mis pecados son terribles, que nadie lo puede perdonar. Puede ser claro, puede ser un poco eso, pero también hay otros factores que pueden intervenir, ¿no? Como una mala predicación, ¿ya? Que nos saque a la gente de la ignorancia del amor de Dios, porque aquí lo que mm, importa conocer es el amor de Dios, claro. eso es Ujú. lo que importa, ¿ya? Mm, Pero si por sobre el amor de Dios
nosotros predicamos la ley, la norma, difícilmente las personas van a poder abrirse a lo que significa que Dios les ame gratuitamente. Que para eso también Entonces uno queda requiere, ay, de que a Dios hay que comprarle el amor. claro, Entonces eso requiere un haga poco de hartas conocimiento, cosas buenas Roberto. para que Dios lo quiera más. Sí, po. Por eso digo que una predicación, una enseñanza también, Sí, sí. de parte de quienes tienen que hacerla, que está mal hecha, ¿no? O ha sido deficiente. O quedarse en la palabra, ¿no? De repente. Claro, nos quedamos en manifestaciones más bien del poder, del dominio, y mantener a la gente también ahí como bajo dominio, ¿no? Con un sentimiento de culpa, que en el fondo Bueno, vamos también en el ratito muchas que nos veces hay. queda, además generando, claro, además generando sentimientos de culpa, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una manera también de mantener, todo esto tiene que ver con ejercicio de poder, Mm. ¿ya? Tiene que ver con un poder, y mal entender el poder de Dios. El poder de Dios siempre es de vida, nunca de castigo, nunca de dominación. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio. Abran su Biblia en Ezequiel, el profeta Ezequiel capítulo 15. ¿Con qué se van a encontrar ahí? Aquí con una seguidilla de preguntas. ¿Ya? Dice el profeta, recibí esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿en qué aventaja la madera de la parra a la de cualquier otro árbol del bosque? ¿Se utiliza esa madera para hacer algún trabajo o se fabrican con ella perchas para colgar cosas? Más bien se echa al fuego para que se consuma. El fuego consume sus dos puntas y el centro arde. ¿Vale acaso para algo más? Que cuando el tronco de la parra estaba intacto no se podía hacer nada con él. Cuánto menos se podrá hacer después que el fuego lo haya quemado y consumido. Por eso así dice el Señor. Igual que he echado al fuego para que se consuma el tronco de la parra, que es el árbol de fruto más preciado entre los árboles del bosque, así arrojaré a los habitantes de Jerusalén. Me enfrentaré con ellos. Han escapado del fuego, pero el fuego los devorará. Y reconocerán que yo soy el Señor cuando me enfrente a ellos. Convertiré el país en un desierto porque han obrado perversamente. Oráculo del Señor. Suena tremendo, ¿eh? Mm. Sí. Les digo de inmediato, suena tremendo. Pero independiente de que nos suene tremendo, hagamos el ejercicio de distinguir las partes del ciclo, ¿no? Del ciclo de la parábola en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Esto equivale a descubrir dónde está la parábola, cuál es la parábola exactamente, cuál es el recurso para involucrar a los oyentes y luego la interpretación. Entonces, échale una miradita ahí al texto. Yo mientras tanto de recoger una cosa que se me cayó aquí, mientras ustedes lo ven ahí, yo lo pille. ¿Dónde, dónde empieza la parábola y dónde termina? Yo Empieza la estoy poniendo. ¿Sí? en que gana Dígame. la vid, en que gana la vid a los demás arbustos silvestres. Ahí empieza. ¿Ah? ¿Dónde termina la parábola? A juicio de ustedes.
Si cuando estaba entera no se la utilizaba para nada, cuanto menos hará algo con ella cuando la queme el fuego y la devore. Mira, buen ojo, Laura. Justamente la parábola va del versículo 2 al versículo 5, ¿ya? Y fíjense que la parábola está construida sobre preguntas, ¿no? Sobre preguntas. Entonces, ya la misma parábola, el mismo relato, va de alguna manera involucrando al oyente, ¿no? Porque las preguntas que va formulando el profeta, en este caso, o el narrador, ya de alguna manera ya están siendo dirigidas para sus oyentes, por lo tanto el oyente está invitado a responderlas, ¿ya? Ahora, entonces no está tan nítida no está tan nítido el recurso de involucrar al oyente como estaba en las otras dos parábolas que vimos Mm, recién, ¿no? mm. Aquí está dentro del mismo relato. ¿Y cuál es la interpretación? Dice que los oyentes de la época había que darle la interpretación si no entendían nada. Ahí donde dice que igual que el leño de la vid silvestre eché al fuego para alimentarlo, así echaré a los habitantes de Jerusalén. Me enfrentaré con Ya, ellos. ya. Es todo el rato, ¿no? Así dice el Señor, desde el versículo 6, así dice el Mm, Señor, igual que he echado al fuego para ir, ¿ya? Mm. Y termina el versículo 8, habría que Mm. sacarlo de la interpretación, porque en la práctica el versículo 8 es una sentencia, ¿ya? claro. Aquí, aquí como que actúa como si fuera un juez, actúa como si fuera un juez y es el juez. Mm. Ejercicio, este pequeño ejercicio, no sé si le resultó, parece que no le resultó tan difícil, ¿ah? Está relativamente fácil. Ya, pero fíjense que este ejercicio ahora apunta en otra dirección. Y a mí me interesa también como resaltarla aquí. ¿Cuál es ya vimos que la Biblia en general se preocupa por narrar acciones más que descripciones, ¿ya? Por narrar acciones más que elaborar crónicas, por elaborar, por transmitir acciones en lugar de conceptos, ¿ya? Todos estos elementos los teníamos dichos por ahí. Pero hay algo que corresponde a la narrativa, porque vamos a admitir aquí que toda la Biblia es narración, toda la Biblia es narración, ¿ya? Y narración simbólica, además, ¿ya? Como ya lo habíamos dicho. Pero entonces aquí la gran pregunta, estimada, cuál es el rol nuestro? Primero, ¿qué título nos pondríamos nosotros frente al relato bíblico? ¿Cuál es nuestra calidad? ¿Cuál es nuestro oficio? Cuando estamos frente al texto bíblico, ¿qué oficio desarrollamos nosotros? De interpretar, Pero antes que interpretar, ¿qué hacemos, Laura? Escucha. Escuchar. comprender. Escuchar. Sí. Pero nosotros somos lectores oyentes. O sea, nuestro oficio es lector. Mm. Somos Mm. lectores. Estamos Eso. leyendo. Sí. Claro, y es que aquí hay una relación interesante, porque que se nos olvida. Hay un narrador y hay un lector oyente, ya podemos, lector slash oyente, ¿no? Cumplimos esta doble función, estamos oyendo y o leyendo,
Mm. Pero o sea que estamos leyendo, también somos oyentes. ¿Ya? Entonces se genera aquí una relación dialogal entre el narrador y el lector, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes que muchas veces el lector está mejor informado que el protagonista del relato, ¿ya? Mm, Y eso es lo que nos pasó en el caso de David, mm, en el caso de los oyentes de la parábola de la viña y ahora de la parábola de la parra. Nosotros, al leer, teníamos más información que los destinatarios de la parábola. Por eso que a los destinatarios le tuvieron que interpretar la parábola. Mm. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de esta dinámica? mm, Entonces, aquí nosotros como lectores, fíjense que es bien interesante porque muchas veces, en este caso, nosotros estábamos mejor informados que David, mejor ujú, informados que el pueblo. ¿Ya? Pero puede ocurrir que en otras oportunidades el narrador esté más informado que nosotros y por eso nos entrega información. ¿Ya? Entonces, nosotros pasamos de no cachar a cachar algo, gracias al narrador. Entonces, por ejemplo, en las parábolas de Jesús, ¿ya? La mayoría de las veces nosotros éramos ignorantes, ¿ya? Hasta que Jesús abrió la boca y empieza a hablar, ¿ya? ¿Y dónde está la diferencia con las parábolas del Antiguo Testamento? Que la mayoría de las parábolas de Jesús, ¿ya? Dice, el reino es como cuando. mm, Ah, ahora nos vamos a informar de qué es el reino. ¿Se dan cuenta el mecanismo? Entonces, mm. unas veces nosotros estamos más informados que los protagonistas. Otras veces el narrador está más informado que Que nosotros y nosotros. nos abre los espacios. Pero es probable también que en otras oportunidades estemos a la par, ¿ya? Entre el narrador y nosotros. O sea, que el narrador esté contándonos algo que nosotros ya sabíamos, ¿ya? Que nosotros ya manejamos de alguna manera. El ejercicio que hicimos, que fue súper simple, fue súper sencillo, leer y diferenciar las fuentes que ya nosotros manejábamos, ¿ya? Nosotros las manejamos porque las habíamos visto recién. Bueno, eso nos hace tomar conciencia de nuestra función de lector. ¿Ya? En la práctica, ¿en qué se traduce eso? Laura decía interpretar. Bueno, la interpretación siempre va a derivar de una lectura atenta del texto, ¿ya? Porque la interpretación tiene que ver con el sentido del texto, ¿ya? Entonces aquí teníamos nosotros una parábola, leímos atentamente, leímos la interpretación también, leímos cómo nos involucraba, leímos la interpretación, ¿ya? Pero todo esto nosotros podemos después narrarla, ¿ya? Narrarla porque fuimos lectores atentos. Se entiende la dinámica? Mm. Bueno, ¿qué les queda, chiquillas, de lo que conversamos hoy día? ¿Qué les queda? Con qué se van a quedar? ¿Qué les queda resonando ahí en esta conversación? A mí, que la mejor forma de demostrar el amor a Dios es con el amor al prójimo. Ya. Es- Y con respecto a las parábolas propiamente tal, del Antiguo Testamento, que esto surge también del relato parábolico, lo que dice Laura. ¿Qué más, con qué más nos queda? Un plato La tallerino. parábola siempre viene
seguida de la interpretación, como herramienta narrativa que es necesaria esa interpretación. Que parábola es una herramienta de comprensión, una herramienta para el aprendizaje. Claro, No puede quedar en el aire. Que la parábola siempre trae consigo una enseñanza. Una, El cual hay que encontrarle el mira, sentido. Lo que... ahí hay una pregunta, Carmen, que siempre hay que, y aquí Vilonka tener a la vista, que es importante generar la enseñanza, generar un aprendizaje. El Y aprendizaje. un aprendizaje. sí, pues lo voy a poner bien en forma bien dialéctica. Cuando nosotros decimos generar una enseñanza, ¿dónde está puesto el foco? En lo que se puede aprender. No, pues, en el que enseña. En el que Y enseña. cuando hablamos de generar aprendizaje, entonces nos ponemos al otro lado. Ponemos en el oyente, en este caso el oyente, el mm, lector, ¿ya? Nosotros. Que tiene que ser movilizado hacia hacia otro. Claro. Entonces, lo voy a poner en términos docentes. Cuando nosotros estamos preocupados por qué tengo que enseñar, estoy preocupado por lo que yo tengo que hacer. Pero cuando me hago la pregunta, ¿qué tengo que enseñar? Perdón, ¿qué tienen que aprender? Entonces yo me estoy poniendo al otro lado. Y me estoy poniendo en la clave de movilizar a la persona de un punto a otro, de algo que no sabía a algo que tiene que Exacto, sí. saber. Ok. ¿Se cacha el mote? Mm. ¿Qué nos quedamos? ¿Por qué nos vamos? Yo les diría una cosa que es obvia, pero hay que decirla, que las parábolas no son exclusividad de Jesús y que en el Antiguo Testamento también hay parábolas. Mm. Que creo que es bien importante también tener esa noción. ¿Qué otra cosa podríamos quedar? Y además, Roberto, no que además de que no son exclusivas del Nuevo Testamento, sí que también lo encontramos en el Antiguo Testamento, que el mensaje desde el Antiguo Testamento siempre fue el mismo. Ah, mira, fíjate, Jessica, que hay una cosa, siempre fue el mismo. Incluso, fíjate que la parábola de la viña de Isaías, Jesús la narra, y casi exactamente igual. Mm. Cuando habla, De repente se pierde la comunicación. Se quedó pegado. Sí, el audio, no escuchamos bien, Roberto. chiquilla, Pero me ha pasado en varias oportunidades, ahora que estamos viendo el Antiguo Testamento, me hace retrotraer al año ya, pasado cuando veíamos el Nuevo Testamento. Y yo digo, pero en realidad es como el mismo ya, discurso, por decirlo de alguna forma, coloquial, como dices tú. Es el mismo discurso. Y muchas veces me pasa, que cuando estamos viendo ahora el Antiguo Testamento, en realidad, yo digo, en realidad el mensaje de Dios siempre ha sido, desde un comienzo, ha sido el mismo. lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, hoy, Queda lo que pegado. pasa es que en el Nuevo Testamento, ¿no? Ujú. El mensaje del Nuevo Testamento adquiere una dimensión nueva porque lo dice Jesús, el Hijo Eso, de Dios. Sí, el sí. Hijo de Dios. Claro, ahí, claro. Entonces, Mm. esto hace que se descubre entonces la función del Antiguo Testamento en el sentido de preparación, de anuncio, de figura, etcétera. Bien, pues chiquillas, que estén bien. Ay, Nos encontramos el jueves. el jueves.
El Bueno, jueves. Ya, en el mismo ya. canal y a la misma hora. Jueves y viernes. ¿Ya? jueves y Ok, viernes. Aprovechen, muchas aprovechen gracias. de Muchas gracias. comentarle a las otras personas lo que se perdieron. Sí, Gracias. pues, sí, muy bueno. Muy Chao, bien. gracias. Ya, gracias.